El objetivo de este tema es poner de manifiesto la importancia de la dirección en toda actividad organizada. La dirección tiene que ver con la asignación, la coordinación y la movilización de los recursos de la empresa, tanto tangibles como intangibles, así como con la mejora de esos recursos y capacidades y, si es posible, la generación de recursos nuevos. Es decir, la dirección no solo es necesaria en una empresa, sino que también es necesaria en cualquier actividad organizada, como puede ser una administración pública, una organización sin ánimo de lucro, un museo, un club deportivo o una asociación cultural. Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con directivos en cualquier nivel de la organización, aunque con distintas funciones. Por ejemplo, podemos tener gerentes de ventas o el jefe o jefa del departamento de enfermería de un hospital, o bien un capitán o capitana de barco. Si nos centramos en el sector turístico, por ejemplo en un hotel, podemos identificar a la dirección general de ese hotel o bien a los directivos de los diferentes departamentos, como pueden ser alojamiento, alimentos y bebidas, jefes de recepción, el maître de un restaurante. El ingeniero francés Henri Fayol fue uno de los pioneros en el estudio de la dirección a principios del siglo XX y sus aportaciones perduran hoy en día. Fayol concibe la dirección como un proceso que engloba 4 funciones: planificación, organización, dirección de recursos humanos y control. La planificación supone decidir por anticipado, es decir, cuáles son los objetivos que se va a plantear la empresa. La organización supone diseñar la estructura organizativa más adecuada para la consecución de esos objetivos. La dirección de recursos humanos supone integrar a los individuos en esa estructura organizativa y, por último, el control consiste en verificar los resultados, es decir, que los resultados reales coinciden con los resultados que se han establecido en la planificación. Por eso la planificación suele ser siempre la primera de las funciones directivas. Un enfoque alternativo y complementario de las funciones del directivo es el propuesto por Mitzberg, que identifica el trabajo directivo con el desempeño de una serie de roles o papeles directivos. Identifica 3 tipos de roles directivos, que son los roles interpersonales, informativos y decisorios. Los roles interpersonales están relacionados con la relación del directivo con otras personas, otras organizaciones y otros directivos, de tal manera que puede desempeñar el papel de cabeza visible de la empresa, ostentando la representación de la empresa de cara al exterior. O bien puede ser un líder, representando a la empresa hacia sus subordinados. Y también puede ejercer el papel de enlace entre el interior y el exterior de la empresa. Los papeles informativos tienen que ver con la captación y el procesamiento de la información en la empresa. El directivo puede ejercer el papel de monitor, es decir, va a captar información tanto de dentro de la empresa como de fuera y la va a procesar, para luego repartirla entre sus subordinados, ejerciendo el papel de difusor de información, o bien a sus superiores o a los accionistas de la empresa o al consejo de administración, ejerciendo el papel de portavoz, incluso repartiendo información fuera de la organización. Y por último están los papeles decisorios, que constituyen lo que es la esencia del trabajo directivo. Es decir, la principal tarea de los directivos es tomar decisiones. En esta toma de decisiones el directivo debe actuar como un empresario, es decir, debe tomar decisiones como si la empresa de verdad fuera suya. Debe ser un gestor de anomalía, resolviendo problemas dentro del nivel en el que se encuentre. También debe asignar recursos dentro de la empresa y en su nivel, y debe ejercer el papel de negociador siempre que tenga autoridad para llegar a acuerdos en nombre de los propietarios o accionistas de la empresa. Como hemos visto, los papeles decisorios son los más importantes, la esencia del trabajo directivo. ¿Pero qué es decidir? Bueno, decidir es lo mismo que resolver problemas, es decir, cuando algo no va bien, algo no marcha bien en la empresa o hay alguna cuestión problemática que preocupa dentro de la organización, hay que tomar una decisión para solventarlo. ¿Cuándo existe un problema? Pues normalmente cuando los objetivos esperados, lo que debería suceder, no coincide con lo que está sucediendo, no coincide con los resultados reales alcanzados. Entonces existe un gap, existe una brecha
entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. Entonces hay que tomar una decisión para resolver ese problema. Pero los problemas no son siempre iguales, por lo tanto las decisiones tampoco van a serlo. Podemos identificar 3 tipos de decisiones en función del problema que queremos resolver. En primer lugar tenemos las decisiones rutinarias, son aquellas que tratan de resolver problemas conocidos, problemas que se repiten de una manera habitual en la empresa y por lo tanto es posible diseñar una rutina para resolver ese problema cada vez que sucede. Luego tenemos las decisiones adaptativas que tratan de resolver problemas parcialmente conocidos, es decir, adaptamos una rutina a las nuevas características de ese problema. Y luego las decisiones innovadoras que tratan de resolver problemas totalmente desconocidos, inusuales, no hay ninguna experiencia en la empresa, por lo tanto son las decisiones más creativas y también se denominan decisiones no programadas. El proceso de toma de decisiones es un proceso complejo y tiene una serie de fases. En primer lugar, es necesario detectar y diagnosticar el problema al cual nos vamos a enfrentar, lo cual supone recopilar toda la información posible sobre ese problema. En segundo lugar, se van a fijar unos criterios de evaluación que dependen del marco valorativo de la persona que está tomando la decisión, cuando ese decisor va a considerar que el problema se ha resuelto. En tercer lugar, hay que buscar todas las alternativas posibles para resolver ese problema. Se van a evaluar esas alternativas de tal manera que valoraremos y compararemos los resultados que se pueden alcanzar con cada una de ellas para jerarquizarlas y elegir aquella que de una mejor manera va a resolver el problema al cual nos enfrentamos. El momento de la elección es el momento preciso de la decisión. Pondremos en marcha esa alternativa y luego controlaremos que se ha resuelto el problema o que ha mejorado la situación. Si nos damos cuenta, este proceso es un modelo racional, se basa en una serie de asunciones. En primer lugar, que los decisores tenemos toda la información, es decir, tenemos información completa sobre ese problema, sin ningún tipo de sesgos. En segundo lugar, también asumimos que los decisores usamos esa información de una manera racional. Y en tercer lugar, que somos capaces de seleccionar de una manera óptima cuál es la mejor de las posibles alternativas y la que de una mejor manera va a solucionar ese problema. Bueno, pues esto no es así. El proceso real de toma de decisiones es un proceso en el cual se introducen sesgos, es decir, sesgos son reglas de simplificación que utiliza nuestro cerebro cada vez que tomamos una decisión. Esto es así por 2 motivos. En primer lugar, porque no tenemos toda la información posible para identificar y diagnosticar un problema. Es decir, no es posible obtener toda esa información y si fuera posible seguramente sería muy costoso. Y en segundo lugar, es un problema que está relacionado con la racionalidad limitada de los individuos. Nosotros no tenemos una racionalidad absoluta, sino que tenemos una capacidad limitada para resolver problemas de cierta complejidad. De tal manera que a la hora de tomar decisiones, en nuestro proceso de toma de decisiones que no es racional, va a haber una serie de sesgos que pueden suceder en las diferentes fases del proceso, por ejemplo, sesgos en el proceso de adquisición de información. Por ejemplo, ahí tenéis algunos en el material proporcionado en el tema, como es la búsqueda de datos a favor. Los decisores tenemos propensión a buscar datos que confirman nuestras conclusiones y a pasar por alto aquellos datos que no son contrarios a nuestras ideas iniciales. Por ejemplo, a la hora de procesar esa información también puede haber sesgos. Un ejemplo es el sesgo de los hábitos o regla del pulgar. Normalmente los decisores tendemos a ver solamente aquellas soluciones que nos han resultado satisfactorias en ocasiones anteriores, de ahí lo de la regla del pulgar. Y finalmente, el proceso de retroalimentación del problema también puede estar sesgado. Por ejemplo, la atribución del éxito y el fracaso es un sesgo muy común. Los decisores tenemos tendencia a atribuir el éxito a
características propias o habilidades personales, y el fracaso se lo podemos atribuir a otras personas o bien a causas externas a nosotros. A continuación vamos a analizar los diferentes niveles directivos, porque una única persona no va a poder ocuparse de todas las tareas de dirección en la empresa. La primera clasificación es según el nivel en el que se encuentran los directivos. Si nosotros dividimos la pirámide organizacional en 3 niveles, podemos identificar en la cúspide de esa pirámide a la alta dirección. La alta dirección es la encargada de fijar los objetivos y las grandes líneas estratégicas. Es un nivel muy influenciado por la incertidumbre del entorno. Normalmente los problemas que surgen en este nivel son problemas nuevos, desconocidos, y las decisiones van a ser decisiones innovadoras. Y también en este nivel es muy frecuente hablar siempre del largo plazo, ya que esas decisiones estratégicas normalmente abarcarán periodos largos de tiempo. Si nos vamos al nivel inferior de esta pirámide organizacional, nos encontramos con los directivos o supervisores de primera línea. Son aquellos directivos que están en contacto directo con los trabajadores. Normalmente en este nivel los problemas van a ser repetitivos y por lo tanto las decisiones que van a resolver esos problemas serán decisiones rutinarias. Y se pueden acercar a soluciones óptimas. ¿Por qué? Porque como es muy rutinario, seguramente tenemos mucha información y repetiremos soluciones que han sido satisfactorias en el pasado. Si pasamos al nivel de directivos intermedios, precisamente directivos de nivel medio, nos encontramos que su principal función es servir de contacto entre la alta dirección y los supervisores de primera línea. Su principal tarea es transmitir información desde la alta dirección a los niveles más bajos, es decir, traducir, desagregar las grandes estrategias y las grandes directrices fijadas por la alta dirección en objetivos más comprensibles para los niveles inferiores, y también van a transmitir información de abajo arriba. En este caso, seguramente los problemas serán parcialmente conocidos y se den bastantes decisiones adaptativas. Otra clasificación es según la tarea que realiza el directivo, y nos podemos encontrar con directivos funcionales, que son aquellos que están al frente de un área funcional, que es un área especializada, una unidad especializada dentro de la empresa, especializada en una función, como pueden ser la producción, las ventas, investigación y desarrollo, o bien, por ejemplo, las funciones de un hotel, que pueden ser alojamiento, recepción, alimentos y bebidas, de tal manera que los directivos que están al frente de cada una de estas funciones son directivos funcionales. Y luego nos encontramos a la dirección general, que se ocupa de dirigir una unidad completa. Entendemos por una unidad completa el total de la empresa, o un hotel, o una filial, una división, una fábrica. En este caso, en esa unidad completa trabajan personas y especialistas de diferentes áreas funcionales. Vamos a terminar este apartado hablando de las habilidades y los conocimientos de los directivos. En este caso podemos identificar 3 tipos de habilidades. Por ejemplo, tenemos conocimientos técnicos, habilidades humanas y destrezas conceptuales. Los conocimientos técnicos son aquellos que son conocimientos operativos, es decir, saber hacer una tarea, saber manejar un determinado programa, saber contabilidad, saber hacer ciertos cálculos, manejar una maquinaria. Estos conocimientos técnicos se van a dar en mayor medida en los directivos de los niveles más bajos, que son los que están en contacto directo con los trabajadores, lo que son los supervisores de primera línea. Se dan en menor medida en los mandos intermedios y se dan en un porcentaje mucho más bajo en la alta dirección. Pero es normal, porque los altos directivos no supervisan directamente esas tareas operativas, sino que se dedican a diseñar otro tipo de estrategias. Las destrezas o conocimientos humanos tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás, con el liderazgo, la capacidad de motivación, de tal manera que los directivos supervisores de primera línea desarrollan en gran medida estas capacidades humanas porque están en contacto con los trabajadores, pero también el resto de niveles, es decir, tanto los directivos de niveles intermedios como la alta dirección.
Y por último, las destrezas conceptuales tienen que ver con la visión en conjunto de toda la empresa, con saber identificar cuál es el largo plazo dentro de la organización, tener una capacidad de pensamiento abstracto, de poder unir todas las funciones organizativas, y por eso se van a dar en mayor medida en la alta dirección, que son quienes, al estar en la cúspide de la pirámide, pues necesitan esa visión de conjunto y visión a largo plazo. Se dan en menor medida en los mandos intermedios, y estas destrezas conceptuales se dan en un porcentaje muy bajo para los supervisores de primera línea. Por último, simplemente os quiero recomendar un material complementario que hay en la plataforma, que es el estudio de remuneración elaborado por la consultora Michael Page. Aunque los datos de remuneración hacen referencia al 2012 y podéis encontrar datos mucho más actualizados en la web, este documento es muy importante porque nos permite identificar tipos de directivos que son prácticamente exclusivos del sector turístico y, por ejemplo, nos va a decir cuáles son las funciones y los perfiles adecuados, por ejemplo, para un Yield Manager o Revenue Manager, que es un tipo de directivo cuya principal misión es optimizar los resultados, las tasas de ocupación y el precio medio de cada habitación de un hotel. Es un puesto muy específico del sector hotelero y del sector turístico, y son los responsables de que podamos ver el precio de una habitación, que varía en función de la temporada, en función del día que hacemos esa reserva y en función de cómo evoluciona la oferta y la demanda del sector. Por lo tanto, es un documento que os recomiendo de consulta, no de estudio. Muchas gracias, espero que os haya resultado interesante el tema.